De parte del Colegio de Ciencias Económicas, queremos darles la más cordial bienvenida a todos los que están hoy eh, participando de este webinar que nos va a impartir el licenciado Alejandro Calvo Castillo. Recordemos nada más, parte del protocolo, no encender ni video ni audio para que podamos disfrutar de la exposición. Si tienen alguna consulta o les surge alguna duda, ustedes pueden perfectamente dejarlas en el chat, que yo voy a estar tomando nota, para que al final podamos evacuar esas consultas. Inclusive, al final, si alguien todavía tiene alguna consulta, puede perfectamente dejarla en el chat, que yo procederé a hacerle la consulta al licenciado. Iniciamos entonces hoy. La OCDE señala que los países invierten cerca de un 12% del PIB en sus compras. Un punto del PIB representa 300.000 millones de colones. Ahí tenemos un gráfico en donde vemos en relación a países cuántas son las compras públicas tanto en bienes y servicios en color verde como en gastos de capital en un color café. Compras públicas, corrupción y desarrollo. En los países de América Latina y el Caribe, las compras públicas representan un promedio de entre 10 y 15% del PIB. Por otra parte, Transparencia Internacional estima que los costos de la corrupción en las compras públicas alcanzan entre el 20 y el 25%. Esto del valor del contrato, llegando, ojo, en ocasiones al 40 o 50%. El problema es, pues, bastante significativo. Esto ha sido una pequeña introducción que hemos hecho del tema, pero la pregunta es, ¿quién es Alejandro Calvo? Por favor, recuerden mantener apagados los micrófonos y los videos durante la exposición, si son tan amables. Permítame un segundo porque hemos tenido ciertas situaciones con gente que entra solamente a hacer el mal, entonces no hemos querido recibir a mucha gente. ¿Quién es Alejandro Calvo Castillo? Abogado con 21 años de ejercicio profesional en el sector público y privado. Consultor en compras públicas con el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Ministerio de Hacienda Aliarse. Asesor legislativo ad honorem en materia de compras públicas. Ex coordinador de la Comisión de Contratación Administrativa del Colegio de Abogados. Publicaciones en temas asociados a las compras públicas en varias revistas indexadas y autor de la publicación del libro Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa. Está concordada, anotada y comentada. Además, Alejandro es una persona muy apasionada del bonsái. Ahí vemos una foto de los bonsái que tiene en su casa. Ha ganado varios premios a nivel de ciertas categorías en concursos a nivel nacional. Bien, ¿qué es el tema que tenemos para el día de hoy? Delitos asociados a las compras públicas, responsabilidad penal. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Alejandro Calvo Castillo para que nos imparta esta charla del día de hoy. Alejandro, adelante. Muchísimas gracias. Bienvenidos a las personas que se nos han unido a este webinar. Es un tema país, es un tema que es de preocupación o tiene que ser de preocupación no solo de las personas que trabajan en compras públicas, dígase sector público y privado, sino de todos los ciudadanos, porque al final y al cabo, los errores o las situaciones que aquí vayan a impactar son pagadas con nuestros impuestos.
De ahí que el tema tiene una relevancia o una doble relevancia. No solo porque los servicios que nos van a dar, los bienes que nos van a suministrar, tienen que ser de una excelente calidad, sino también porque los mismos se financian o se cancelan con los impuestos que estamos cancelando. Hoy recibí un mensajito y bien vale la pena pues decirlo, aunque los actores sabemos que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, un proyecto que está siendo liderado y llevado a cabo por la Contraloría General de la República. Es el expediente 21.546 que ya fue dictaminado y es importante, o quise empezar a hablar del tema porque tiene mucha relación con lo que vamos a hablar. Vengo de escuchar parte de otro webinar que había en el Colegio de Abogados, donde se estaba hablando el tema de el COVID y la corrupción. Y hay datos muy interesantes que dieron, ¿verdad? Y dentro de eso se decía que a nivel mundial el 28% de los casos de corrupción se da en la compra de medicamentos y equipo médico. A nivel mundial, no estoy diciendo que sea aquí en Costa Rica, son datos que están ofreciendo un panel de expertos pues del Colegio de Abogados que está terminando, hace poco estaban terminando con este tema. Decían que hay muchos delitos y el problema es que en Costa Rica hay muchas leyes. Muchas veces no se aplican y otras veces están mal configurados, diseñados, y esto impacta definitivamente en lo que son las compras públicas. Hago el tema y hago la introducción porque precisamente en el proyecto de ley se está incluyendo un artículo, el artículo 29, que es sobre la declaración jurada, que tiene que hacer todo oferente, y donde básicamente lo que tiene que decir es que no le afectan las prohibiciones y la naturaleza y propiedad de las acciones que tiene. Y la novedad, digamos, que se está agregando es que si va a faltar a la verdad en la declaración jurada, tal hecho dará lugar al delito de perjurio, que está regulado en el 318 del Código Penal. Entonces, cuando vamos a ver el 318 del Código Penal, vemos que la pena es ridícula. Se impondrá prisión de 3 meses a 2 años al que faltare a la verdad cuando la ley impone, bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios. Pero ojo, sobre qué le estamos diciendo en la ley de contratación que va a cometer perjurio. Únicamente en 2 situaciones, el tema de prohibiciones y el tema de la naturaleza de las acciones. Hay más en contratación pública, es tan amplio, pero suceden cosas que es más grave que eso, pero no se está atacando el problema. Al menos esa es mi percepción. Por eso dejé ahí un muñequito en la parte inferior de la filmina pensando. Precisamente para tratar de llegar al punto más adelante conforme vayamos avanzando. Tanto el funcionario público como los oferentes e incluso ya siendo contratistas, tienen responsabilidad administrativa, civil y penal. Son 3 tipos de responsabilidades que le cabe, tanto al funcionario público como a los oferentes, físico o jurídico. Público, persona física, privada y persona jurídica, porque hay una ley que le da responsabilidad penal a las personas jurídicas que antes no había.
Y eso es un tema interesantísimo y que mucha gente aún lo desconoce a pesar de trabajar en compras públicas. Entonces vemos que el Código Penal, estos son delitos asociados, ahí va de todo, ahí va metido para el funcionario público, va metido para la empresa privada, los que están en rojos, marcado en rojo, se relacionan con la ley que le asigna responsabilidad penal a las personas jurídicas y se relaciona con el tema, con temas de contratación pública. Entonces vemos que tenemos una serie de delitos como la estafa, hay más, ¿verdad? Pero estafa, violación de la custodia de cosas, facilitación culposa, cohecho propio, corrupción agravada, el tema de las dádivas, el tema de la falsedad ideológica, que es uno de los delitos que tal vez más se comete, junto con el 372, el uso de documento falso. Ahí están. Esos son delitos, pero así, mire, por excelencia, que se cometen una y otra vez en todos los concursos, en la gran mayoría de concursos de compras públicas. Pasamos a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, ¿verdad? Tenemos ahí otro montón de delitos. Igual, los que están en rojo son los que tienen responsabilidad la persona jurídica. No solo la persona física, sino también la persona jurídica, y ahorita vamos a entrar a hablar de eso. Aquí hay uno que me interesa sobremanera, el sobreprecio irregular. Vean que el sobreprecio irregular es una figura que es muy poco utilizada. Es más, yo siempre le pregunto a mis alumnos, cuando estoy dando cursos, y tengo alumnos del sector público, sector privado, que si ellos conocen los delitos asociados en temas de compras públicas. No los conocen. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hace un funcionario público, un analista de la proveeduría, un técnico de ingeniería, de una unidad solicitante de un hospital, para poder identificar, o del ICE, o de la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, sí, del Poder Judicial? ¿Quién dice que no? Porque los que saben de eso será tal vez la Fiscalía y los jueces, pero los que trabajan en compras públicas, nadie les enseña cuáles son los delitos asociados a las compras públicas. Hoy le voy a dar énfasis, y obviamente por el espacio, porque ustedes ven que son una gran cantidad de delitos, al tema de los delitos tal vez más comunes en temas de compras públicas. ¿Y qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el oferente que se ve afectado por una conducta que es reprochable? ¿Y qué debe hacer el funcionario público cuando se le pone en conocimiento de una situación como estas? Hay otras leyes dispersas que no están asociadas a la ley de contratación, pero que ahí están. Por ejemplo, la ley para la gestión integral de residuos, el artículo 56 señala que se impondrá pena de prisión de 2 a 15 años, oigan, a la persona que abandone, deposite o arroje en forma ilegal residuos peligrosos. Esto es un tema que a mí me encanta también. Y hay un curso que doy de tema de calidad en las compras públicas, y dentro de eso les digo, ¿ustedes saben qué es un residuo ordinario? ¿Saben qué es un residuo especial? ¿Saben qué es un residuo peligroso? No, no lo saben. ¿Quién debería estar al tanto de esto en la administración pública? Y obviamente los oferentes que trabajen con residuos peligrosos, todos los administradores de contrato. Entonces hay toda una lista en un reglamento que emite, creo que es el Ministerio de Salud, ¿sí? Ministerio de Salud, todo el tema de residuos peligrosos, donde dice cuáles son. O sea, eso lo deberían conocer los administradores de contrato. Ingeniería civil, en ingeniería civil hay residuos peligrosos que se desechan. Y ojo, dice aquí, la pena podrá aumentarse en 1/3 cuando se abandonen, depositen
o arrojen residuos peligrosos en áreas de protección de recurso hídrico, áreas silvestres protegidas, la zona marítimo-terrestre, aguas marinas o continentales y los cuerpos de agua destinados al consumo humano. ¿Dónde se puede dar esto? Esto se puede dar mucho tal vez fuera del GAM, del gran área metropolitana. Entonces, aquí no me ven. Es más, el administrador del contrato estaba tal vez consciente que estaban depositando eso en un lugar que no era el apropiado y se convierte ¿en qué? En cómplice. Se convirtió en cómplice. Y hay un delito. Y ese delito también lo va a tocar a él. ¿Les han explicado esto a los administradores de contrato? Porque él dice, es que, bueno, a mí me lo dijeron. Un alumno me lo dijo así, es que mi contrato dice que usted me tiene que dejar la obra limpia. Digo yo, entonces ya no es responsabilidad tuya dónde vayan a depositar esos residuos peligrosos. No, no es responsabilidad mía, profe. A mí casi me da un infarto. Porque sí hay una responsabilidad. La ley para la gestión integral de residuos dice que es corresponsable también el usuario, el que contrata. Entonces, no basta decir que mi contrato dice que usted tiene que ir a entregar eso en un lugar autorizado por el Ministerio de Salud. Yo tengo que verificar que eso se hace, si no, me estoy convirtiendo en cómplice. La pena será de 6 meses a 4 años si lo que se abandona, deposita o arroja ilegalmente en estas áreas son otros tipos de residuos u otro tipo de sustancias, o si estas conductas se realizan en bienes del Estado. O sea, otro tipo de residuos. ¿Cuáles? Ya hay residuo ordinario o residuo especial. Responsabilidad. Lo que pasa es que no puedo leer ahí. Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno, transnacional y otros delitos. Esta es la ley que les decía yo. Y vean que ahí vienen una serie de artículos del Código Penal y de la ley contra el enriquecimiento ilícito en la función pública, donde se están asociando a esta ley. Y eso lo que quiere decir es que el alcance, la persona jurídica de derecho privado costarricense o extranjera, domiciliado, residente con operaciones en el país. Y ojo, las empresas públicas, estatales y no estatales y las instituciones autónomas que estén vinculadas con relaciones comerciales internacionales y cometan el delito de soborno transnacional, así como los delitos de receptación, legalización, encubrimiento de bienes, etcétera, etcétera. Me voy a centrar únicamente, estas son generalidades, en delitos cometidos por las empresas. El artículo 9 de esta ley me dice que tiene que haber un sistema de control interno de las empresas públicas, estatales y no estatales y las instituciones. Y se deberá de incorporar los requerimientos mínimos del modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control que regula el artículo 8 de la presente ley. Yo me pregunto, ¿lo estarán haciendo? Y es que me pregunto si lo estarán haciendo porque en el curso del desarrollo profesional me topo con situaciones donde uno dice, no conocen el ordenamiento jurídico. ¿Cómo es posible que dos instituciones grandes, de las más grandes del país, sus abogados me digan a mí que el no estar al día con los impuestos municipales no es motivo para descalificar a una empresa que está participando? Pero si es que en el 2017, si no me equivoco, en una ley que se denomina lucha contra el fraude fiscal y la evasión, fraude y evasión fiscal, se introduce un artículo, el 18 bis, al Código de Procedimientos y Normas Tributarias, que dice que para participar en los procedimientos de contratación administrativa se deberá estar al día con los aspectos materiales y formales
de la administración tributaria, y eso incluye a las municipalidades. Y entonces, lo que no es conocer el ordenamiento jurídico. El Código Municipal tiene un artículo que dice que todas las municipalidades son administraciones tributarias. ¿Por qué? Porque ellos cobran impuestos, varios tipos de impuestos. La licencia, las patentes municipales es un impuesto. El impuesto sobre los bienes inmuebles es otro impuesto. Y hay otros más que cobran. Entonces resulta que eso no aparece en la paginita del Ministerio de Hacienda. Entonces, como no aparece ahí, no existe dentro del ordenamiento jurídico, no se comete delito. Y entonces, tengo 2 casos donde han dictado actos de adjudicación con tremendas deudas a las municipalidades y se les explica todo el ordenamiento jurídico y se les dice, vea, no es un invento mío, aquí está, usted no le puede adjudicar a una empresa. La respuesta es, desde el punto de vista jurídico, que el reglamento a la ley de contratación administrativa, lo único que establece es estar al día con los impuestos nacionales. Dios mío, están cometiendo prevaricato. ¿Por qué? Porque están dictando una resolución administrativa contraria a la ley. Y están perjudicando ¿a qué? A las municipalidades, que precisamente ese fue el espíritu que tuvo el legislador para luchar en contra del fraude fiscal, que incluía a las municipalidades. ¿Qué están haciendo las administraciones públicas para cumplir con esta ordenanza legislativa? Es un mandato que tienen. ¿Lo están haciendo? No sé. Clases de penas, ahí interesante, el artículo 11 de esta ley dice que si el delito está relacionado con un procedimiento de contratación administrativa, a la persona jurídica responsable se le aplicará la multa anterior o hasta un 10% del monto de su oferta o de la adjudicación, el que resulte mayor. Y además, oigan, inhabilitación para participar en procedimientos de contratación pública por 10 años, no hasta, por 10 años. Hago la diferencia porque la ley de contratación administrativa tiene una sanción administrativa. Aquí es una inhabilitación que se pone, una pena accesoria que se pone a través de la regulación penal. ¿Cómo actuar? Bueno, pues lo primero es conocer los delitos para poder identificarlos. Y la gran pregunta es esa. ¿Conocen los funcionarios públicos? Ojo, no solo la proveeduría, la jefatura, la proveeduría, las unidades solicitantes, las asesorías legales, porque incluso he visto que asesorías legales no sabe lo que es identificar un delito y tal vez porque no es el tema de ellos o no les interesa. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que denunciar un sobreprecio irregular si nadie se los ha explicado? Vamos a hablar un poquito de eso si me da tiempo. Hay que tratar de recabar la mayor cantidad de prueba para armar un expediente. Entonces, yo me he topado con alumnos que me dicen, profe, después del curso me llaman y me dicen, profe, consulté al CEFIA, consulté al colegio tal y me di cuenta, lo que usted nos decía, las personas que nos están ofreciendo no son colegiadas, no están colegiadas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de recabar la mayor cantidad de pruebas. Entonces, ¿qué hago? Pues lo más sencillo, llamar al colegio profesional y verificar si está o no colegiado. Si no está colegiado, porque ¿cuál es el primer contacto que uno hace? Que eso está en la web, público. Me meto y le doy el código o el nombre y lo consulto. No aparece, aquí hay algo raro, entonces mejor llamo al colegio, verifico, constato, sí, esa persona no existe aquí, no está colegiada, entonces ahora sí, voy a pedirlo por escrito, le hago una notita al colegio profesional y le digo, favor indicar si XXX, código carnet número tal, se encuentra incorporado al colegio y a partir de qué fecha.
cuando yo reciba la respuesta, obviamente eso yo ya tengo ahí prueba importante, ¿verdad? Y ojo que nunca se lo voy a decir a él. En ese momento no se lo voy a decir. Simplemente estoy recabando prueba. Entonces, yo ahí tengo que tomar ya una decisión una vez que yo tengo la prueba. Número uno, nunca decir que estamos en presencia de un delito. Yo le podría pedir un subsane o una aclaración a la persona, ¿verdad? Y decirle, mire, porque es que puede ser una falsa colegiatura, puede ser un equipo y material biomédico, los que trabajan en la caja conocen qué es eso, es un requisito de admisibilidad, es un requisito que impone el ordenamiento jurídico para poder vender equipos médicos a la caja. Puede ser que sea X cantidad, que tenga una patente municipal. Un día me llamó una persona, una alumna, que si podía ayudarle a un familiar porque le iban a quitar, le iban a resolver el contrato porque había usado una patente que no era la de él. Entonces le digo yo, ¿cómo? Que no es la suya. ¿Qué es eso? Yo lo que pensé en mis adentros era que ya y utilizaron la patente de otra empresa, de un amigo o de otra empresa familiar. No, no, no. ¿Cuál fue la respuesta? No, es que la patente la bajamos de internet y la persona le puso los datos de la empresa. Vean qué grave, eso es un delito. Es un delito, ahí hay una falsedad ideológica. Y entonces, vean lo grave. Entonces, lo que yo tengo que hacer es después mandarle un oficio para que nos aclare eso. Dependiendo de lo que nos diga, entonces descalificamos, ¿verdad? O le damos la oportunidad de seguir. Si vamos a descalificar, ojo que ya ahí podríamos estar comprobando que estamos en presencia de un posible delito. Nunca digan que es un delito. Simplemente ustedes se lo pasan a la dirección jurídica y le dicen que hay hechos inexactos en el concurso número tal, por cuanto se presentó un documento o se hizo una declaración y al verificarlo contra la fuente original, se determina que hay inconsistencias. En razón de lo anterior, se pone en su conocimiento para que actúe conforme a derecho. Ya el analista de la proveeduría o el de la unidad solicitante salva su responsabilidad, ¿verdad? Por si después alguien viene, un tercero, a revisar qué pasó ahí. Entonces, ¿qué digo yo? Porque pasan cosas que a veces yo veo. Hay proveedores que se levantan y dicen, usted no me puede descalificar a mí, porque este hecho falso, ningún juzgado penal lo ha declarado como tal. Usted no me puede descalificar. Entonces, lo que yo recomiendo es que pongamos una frase dentro de los carteles que se recomiende incorporar, ¿verdad? En los concursos una frase más o menos que diga esto, ¿verdad? Que de comprobarse la introducción de hechos inexactos y comprobados contra la fuente original demuestran inconsistencias, la consecuencia jurídica será la descalificación inmediata sin perjuicio de las otras responsabilidades de tal actuar se deriven. Es decir, la consecuencia jurídica inmediata de esto es la descalificación. Porque la justificación que usted está dando en el derecho en aclaración que yo le pedí en el subsane, no es suficiente. Y tengo prueba fehaciente de un colegio profesional, de una municipalidad, del Ministerio de Salud o de cualquier otra fuente, puede ser hasta una pyme, una certificación falsa de pyme, ¿verdad? Es que yo he visto tanto, ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación que yo les doy. ¿Y por qué? Porque así después no me pueden decir en la Contraloría que yo estoy descalificando sin haber dicho en el cartel. No, pues aquí está en el cartel y estoy diciendo cuál es la consecuencia jurídica, ¿verdad? Porque lo he visto en algunas resoluciones. Ejemplos de eso, bueno, aquí hay un informe de un perito donde
lo que se estaba falsificando era una ficha técnica, es un documento privado, y entonces lo que se observa en uno es lo original y lo que se observa en lo que ustedes tienen en la pantalla derecha es la falsificación. El original es el que está a la izquierda. Al observar más detenidamente en algunas áreas de ambos textos impresos, verificamos que hay datos y características que no coinciden. Por ejemplo, 13 watts y 17 watts. Lo que está a un lado de lo que está en la página web del fabricante. Lo que está a la derecha fue la ficha técnica que se introduce en un concurso público. El concurso, vean que el 7 está ligeramente, poquito más grande que el 1. Esa ya es un indicio. Obviamente esto lo hace un experto en documentos dudosos, ¿verdad? Que hace todo un estudio para presentarlo con el recurso de apelación, que al final y al cabo eso ni les interesó verlo, ¿verdad? El asunto se anuló por otra cosa, pero se para el sol. Entonces, vean que ahí hay un indicio. En el mismo expediente, bueno, ahí viene la explicación, ¿verdad? De lo del 7, de que está redactado aquí, está redactado en portugués, en el otro lado hacen una mezcla entre portugués y español, cosas que uno no entiende y que eso llegan a la deducción de que el documento tiene una alteración. En el mismo documento se utiliza una firma del ingeniero en calidad del fabricante allá de América del Sur, muy allá. Y entonces se determina que en los concursos del 2011, 2012 y 2016 se utilizó una firma escaneada. Pero vean qué curioso. No se llega a determinar de dónde fue la original. Bueno, pero ya con eso teníamos. Teníamos que eran documentos, que era una firma escaneada que se insertaba en documentos claves cuando se hacían preguntas al fabricante o que el fabricante tenía que contestar. Y nunca se me olvida que en este caso, ya estamos en el siglo XXI, todas las empresas responsables tienen páginas web. Entonces, escribimos tratando de localizar al ingeniero Marco Roberto Iarza. Y al día siguiente nos llega el mensaje que el ingeniero había dejado de trabajar a partir del 2015. ¿Cómo en el 2015? Pero si hace 3 meses acababa de firmar un escrito donde justificaba precisamente lo que vimos anteriormente, la ficha técnica, del por qué en la página web decía 13 watts y en la ficha técnica que nos dieron, que era la que estaba pidiendo la institución, decía 17. O sea, era todo un montaje. Ahí había un delito y había que denunciarlo. Esto, ahí se alteró un documento privado. Y vean lo delicado que es el asunto. Yo no sé si esta resolución es del INAH o del PANI, no recuerdo de cuál de las dos es. El asunto es que alteran un documento, pero un documento que no es original, es una fotocopia. Entonces, se cometió el delito, pero los jueces, y porque hay una resolución de sala tercera, dice que el tipo penal habla de documento y que por documento solo se puede tener el original, no una copia. Y entonces resulta que al tipo que había sido condenado lo absuelven de toda pena y responsabilidad. ¿Por qué? Porque era una copia. O sea, pero se dio, el hecho se dio, pero se está absolviendo por un tema netamente, estrictamente jurídico. Entonces pregunto, ¿tenemos que reformar el Código Penal para que estas situaciones, que son unas de las que más acontecen en compras públicas, no vuelva a pasar? Creo que sí.
definitivamente hace falta que en esa ley, en ese proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, se conozca un poquito más esto. Porque si vamos a cambiar, hacer el esfuerzo de aprobar una nueva ley de compras públicas, ¿por qué no resolvemos el problema de raíz? Si ya lo vimos al inicio, es que las compras públicas en algunos países llega a un 50%. Yo no sé cuánto estará en el país. El promedio son 25%. En los países donde está más la corrupción más metida, llega hasta un 50%. Yo podría decir que en Costa Rica podemos decir que un 25% es corrupción y otro 25% son chambonadas. Es decir, descuidos de la administración pública, porque los hay documentados y muchos, ¿verdad? Malas compras por falta de capacitación. ¿Cómo es posible que compren llantas de aquí a 3 años para almacenarlas en una bodega cuando hay un sistema de compras que se llama, o una modalidad de contrato que se llama entrega según demanda? Bueno, y tal vez ahí lo que hubo es una mezcla. Alguien se aprovecha de otra persona que está haciendo un cartel que no está bien capacitado y le dice que lo haga así, pero a sabiendas de que puede recibir una coima, ¿verdad? Pero como él no hace el cartel, él salva la responsabilidad. Y ahí es donde entra el tema de los cómplices, que hoy al mediodía escuchaba un Facebook Live de un gran amigo y un gran profesional en derecho penal, don Juan Diego Castro, que hablaba precisamente de eso, de los cómplices, y es que a veces tampoco se sabe qué es un cómplice o qué es una tentativa de estafa. Faltan herramientas jurídicas para el funcionario público para que haga mejor su trabajo. Esto es otro caso que llevé. No es posible, o sea, eso salta a la vista que hay un documento alterado. El original está presentado a una institución pública y el que está a la derecha es la misma firma, ojo que no se parece, pero ojo, la carta presentada en el primer concurso a color, con 6 meses de diferencia con respecto al otro concurso, es la misma carta presentada, solo que hay una firma original y en la otra hay una firma que está siendo insertada y que obviamente no es la firma original. Eso se le puso en conocimiento a la institución pública. Como yo digo, es una frase que yo utilizo, que aprendí de un amigo de Bolivia, un consultor, un especialista en compras públicas que conocí en una consultoría que le hicimos al BID. Alejandro, fingen demencia. Qué pesar fingir demencia. Hay muchas introducciones de hechos falsos, experiencia, estados financieros, fechas de incorporación, a registros de contribuyentes, patentes municipales. Hay cualquier cantidad de delitos que se cometen. Ahora, aquí el punto está analizar. Si lo que me están dando a mí, porque lo que me dan a mí a través del SICOP, ¿verdad? La mayoría son documentos escaneados, que no sabemos si son copias, si son originales, si son qué. Bueno, ¿cómo debemos pedir eso para cerrar portillos y que no me vayan a salir con una situación como la que vimos, donde el infractor a la ley, el corrupto, se salió porque hay un portillo que hay que cerrarlo? Esas son las cosas que yo digo que no podemos llevar un proyecto a la Asamblea Legislativa sin antes cerrar esos portillos, porque no estoy arreglando nada. Entonces, hay una presunción de autoría y responsabilidad. Todo documento y mensaje electrónico o archivo digital asociado a una firma digital, se va a presumir que la autoría es del que hace la firma digital, pero vamos a lo mismo. ¿Y qué pasa si me salen con que es que es una fotocopia, eso no lo estoy firmando? Simplemente lo subí porque a mí me lo dio un tercero. ¿Quién es el tercero? Me lo mandó el representante de ventas en Guatemala. Esas son las cosas que hay que ponerle mucha atención. Entonces, creo que así, exacto, son las 18:45. Mi estimado amigo Marcos, no sé, ¿me dices cómo actuar ahora? No, ahora pasamos a la parte en donde don Alejandro nos expone sus contactos, los servicios que él brinda. Así que adelante. Bueno,
Ahí tienen mis teléfonos de contacto, mi página web, está en construcción. Ya ahorita voy a cambiar los correos. Esa es la página Face donde pueden localizarme. Estoy trabajando una nueva versión, una nueva edición que creo que va a ser la última con esta ley. Ayer escuché al señor presidente de la República decir que una de las leyes importantes era la de las compras públicas. Por un lado, se me llenó de alegría. Por otro lado, sentí un pesar. Porque yo dije, sí, ya está dictaminado en la Asamblea Legislativa, pero hace falta arreglar la parte penal, que ojo, sin saber, en el Colegio de Abogados, hoy a las 5 de la tarde, habían 3 especialistas que llegaron a la misma conclusión. No es posible que en la ley de contratación no se hagan las mejoras necesarias. Y yo decía, mira, es que no estoy solo. Hay mucha gente que piensa lo mismo. Entonces, me llené de alegría porque viene una nueva ley con cosas muy, muy, muy buenas. Definitivamente, eso hay que rescatarlo, pero hay otras falencias. Y a golpe de tambor no se pueden hacer las cosas. Esto es un tema muy delicado. Ahí están, digamos, los contactos. ¿Qué viene después de eso? Estoy trabajando un folleto donde voy a explicar estos tipos penales. Voy a poner jurisprudencia. Voy a poner ejemplos para que los funcionarios públicos y los oferentes honestos tengan una guía para saber identificarlos y poder advertir a la administración pública cuando los están engañando a ellos. Y ojo, funcionario público que no denuncia comete delito. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces es bueno estar advertidos y es bueno ustedes saber qué hacen, porque yo no soy abogado, yo soy médico, yo soy ingeniero civil, yo soy administrador público, pero yo soy economista, pero entonces, ¿qué hago? Bueno, pues la idea es ofrecerles eso. Por último, van a venir otros temas ahí importantes como la Ley General de la Administración Pública, el Código Municipal, así que vamos a estar trabajando en esos proyectos y no solo se van a vender en forma física, lo vamos a vender también digital a través de un proyecto que tengo con el Instituto Costarricense de Electricidad. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro. De Álvaro Arias tenemos una pregunta. Dice, ¿las deudas deben de estar al día en el momento de la apertura o de la adjudicación? Ok, vamos a ver, hay dos situaciones. Tenemos con la Caja Costarricense del Seguro Social, porque la ley constitutiva dice que para participar deben de estar al día. En una interpretación de la Contraloría, dice que en una interpretación armónica que se hace, lo que se dice es que se tiene que conciliar el principio de eficiencia y eficacia con lo que dice el artículo, que es el 74, inciso tercero, de la ley constitutiva de la Caja, y que entonces se puede permitir que estando moroso participe en apertura. Pero, eso no significa alcahuetería. Solo una única vez. Entonces, ya sea que él subsane de oficio, o sea que la administración le pida subsanar, y si algo es cierto es que al acto de adjudicación tiene que estar libre de culpa, es decir, tiene que estar al día. No puede haber morosidad. ¿Qué sucede si vuelve a entrar en morosidad al mes siguiente? Bueno, para mí está fuera. Acabo de ver una resolución de Contraloría que dice que solo una vez se le permite, solo una vez se le permite durante el curso del procedimiento. Y ojo, y para mí el curso del procedimiento es desde que se da la apertura hasta que eso queda firme. Es decir, si él estuvo moroso durante el procedimiento, se pone al día antes del acto de adjudicación, le adjudican y luego entra la etapa de recurso, recursiva, él ya no puede volver a caer moroso, para mí, porque si no sería alcahuetear y vaciar el contenido de la ley constitutiva de la Caja. Pero ojo, qué interesante,
Lo mismo se dice en la ley en la ley para luchar contra el fraude fiscal del 2017, donde se mete el tema con la tributación directa y que incluye todas las municipalidades. Pero ojo, ¿saben quién es el único que puede interpretar esa ley? Porque así lo dice la Dirección de Tributación. Entonces, entrar a permitir que se haga, que me permita estar moroso al acto de apertura, podría ser una interpretación que sea contraria a la ley. Es decir, un prevaricato. Salvo que tributación directa en una interpretación administrativa que es el legislador le dio esa responsabilidad, lo haga. Yo ya estoy haciendo la consulta. Yo ya estoy haciendo la consulta. Y otros temas, porque no es solo eso. ¿Está inscrito en tributación? No, no está inscrito. Entonces, si no está inscrito, ¿cómo usted me está participando? No podría. Ah, no, que es que yo ya me voy a inscribir. No, no, señor. Es al momento de la apertura, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Espero que con eso le haya contestado. Muy bien, tenemos una consulta de Héctor Delgado que dice, deudas pendientes con la caja, ¿pueden ser motivo de la suspensión del contrato? Vean, con una reforma que hubo a la ley, yo creo que ya no, yo casi que no le veo sentido. Es que se supone que automáticamente, y ojo, que ahí puede haber una omisión de labores de un funcionario público de los encargados de vigilar esto. Ya estamos hablando durante la ejecución de contrato. Entonces, resulta que yo tengo la obligación, funcionario público, yo tengo la obligación de verificar mes a mes que él está al día con la caja. Y si no está al día con la caja, ¿qué es lo que hago yo? Yo le pido, esto me lo explicó una funcionaria de la caja que tuve de alumna, porque pueden hacer que hayan 5, 6, 7 instituciones que al mismo momento van a adjudicar o pagar. Y entonces, yo decía, le pueden rebajar de los 5 contratos en distintas instituciones. Esa empresa puede quebrar. No, no, no puede pasar eso. Porque lo que hace es que todas las instituciones están obligadas a consultar a un link que hay en la página de la caja, donde les remiten una autorización y le dicen, usted rebaja. Porque puede ser que reciba 5. Entonces, lo que hace es eso, allá en la caja, es decir cuál es el que va a rebajar. Me imagino que será por prioridad de tiempo. El que entró primero, entonces le dicen, ok, a usted le doy el permiso de rebajar. Al resto me imagino que le mandará una nota y le dice que ya se está ordenando a otras instituciones rebajar, que no hace falta. Entonces, no sé cómo estará funcionando eso, habría que preguntarle a la caja, pero eso es una solución jurídica que se le dio. Entonces, casi que lo veo muy difícil, salvo que sea una empresita pequeña, que solo tenga un concurso, que esté morosa con la caja, pero morosa, digamos, puede estar moroso un mes y al mes siguiente no, o que se atrase 5 días después de pagar. O sea, me parece que ahí sería muy grosero resolver un contrato porque se atrasa, pero paga. Ahora, diferente es una empresa que me acumule. Ah, ahí sí. 2 millones el primer mes, ya va por 4 el segundo, ya va por 6 el tercero. Eso quiere decir que esa empresa está tal vez rumbo a la quiebra, tal vez no le esté pagando a los empleados, va a haber una afectación al servicio. Entonces lo que siempre he recomendado es no resolver inmediatamente el contrato porque, ojo, que es la solución jurídica más grave que tiene el ordenamiento jurídico. Y la sala primera ha señalado que como tal tiene que haber una gravedad. Y aquí pareciera que no hay una gravedad. Bueno, en ese caso sí, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es, primero, decirle a la empresa, vea, tiene una deuda con la caja, póngase al día, pero yo estoy documentando. Viene el segundo mes y me pasó de 2 millones a 4. Le vuelvo a hacer otra advertencia. Y ya le digo que en caso de continuar, al tercer mes se procederán a iniciar los procedimientos resolutorios del caso. Y ahora sí, si esta persona después se le ocurre ir a un tribunal contencioso,
ténganlo por seguro que el señor juez o el Tribunal Contencioso Administrativo va a ver con buenos ojos que se le dio la oportunidad de ponerse al día. ¿Y por qué? Bueno, porque es que lo puede hacer un arreglo de pago, que incluso lo podrían hasta poner ahí, sugerirle, mire, vaya a la institución y hace un arreglo de pago. Claro, pero si llega el tercer mes y ya está acumulado y sigue acumulándose, entonces ahora sí, lo que procede es resolver el contrato así de sencillo, ¿verdad? Muy bien, tenemos una consulta de Berta Barrantes de Lins. Dice, ¿qué tan profundo debe revisarse tomando en cuenta plazos para revisión de ofertas versus el principio de buena fe? Ok, hay una resolución de Contraloría que yo la tengo anotada en mi ley, la última que saqué. Me imagino que estará ahí en revisión de ofertas, que habla precisamente del tema y dice que cuando hay un indicio, es decir, que un oferente pone en conocimiento a la administración, se tiene que ahondar en el tema. Recuerdo que la justificación que dio la administración en el recurso de apelación ante la Contraloría fue que hizo materialmente lo posible por verificar eso. ¿Y saben qué fue lo materialmente posible? Agarró el teléfono y llamó al contacto que había dado la experiencia y nunca le contestaron. Entonces la Contraloría como que criticaba ese actuar, esa desidia de la administración pública ante un hecho que ya incluso le habían aportado una certificación notarial donde el edificio que había sido aportado como experiencia estaba a un 50 o un 60, no estaba concluido. Y lo estaban aportando como experiencia. Entonces, a partir de esa resolución, yo siempre le digo a mis alumnos, es materialmente imposible que ustedes revisen con lupa todas las cartas de experiencia, fichas técnicas, recomendaciones y patentes, porque las patentes las falsifican, fichas de pymes. Yo lo que les digo es esto. Cuando ustedes ya van llegando y saben a quién le van a adjudicar, ahora sí, revisen con lupa eso. Es que es materialmente imposible revisarlo todo. Sí hay una solución jurídica, pero que la vayan a hacer lo veo muy difícil, pero sí se puede hacer. Eso está en manos del SICOP, en el registro proveedor. Bueno, no en SICOP, en el registro proveedores. Pero y algunas veces lo he comentado y no le dan pelota, así que gracias a eso yo es que como, porque con base a esas cosas que se investigan es que logramos presentar algunas denuncias y demostrar que hay serios problemas a la hora de que se adjudica a empresas que han cometido incluso delitos. Muy bien, tenemos una consulta de Rosana. ¿Cuál debería ser la documentación básica que se le debe pedir a las empresas extranjeras? Esto con el fin de saber si se encuentran al día e inscritas en sus países de origen. Vea, yo no, digamos, excelente pregunta, me encanta. Eh, Número uno, tendríamos que conocer el ordenamiento jurídico de cada país, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un problema, ¿verdad? Obviamente, lo que hay que pedirle es cuestiones básicas, ¿verdad? Como esas, que están inscritos, que tengan una cédula jurídica, que hay un representante. Digamos, eso se puede revisar, pero hay algo que es más importante. Y esto se da, un oferente extranjero participa en un concurso, generalmente en los pequeñitos no viene a participar, no le interesa, no le interesa. En esos concursos de cuantías muy altas, llegar y permitir que un oferente extranjero participe, y conozco experiencias, nunca se me olvida Betting Point de México, que se fue y dejó tirado el proyecto de tributación digital. ¿A quién va a demandar uno? Vamos a ir a México. No lo hacen. Entonces yo siempre he recomendado que cuando se tratan de proyectos donde van a participar oferentes internacionales,
se debería poner como requisito obligatorio el consorcio. El consorcio con una empresa nacional. Y ahora sí, la empresa nacional no va a ser cualquier consorciado. Tiene que ser una empresa que tenga una solidez financiera suficiente por si la empresa internacional se va y me deja abandonado el proyecto. Tener yo a quien demandar en Costa Rica, ¿verdad? Ok, eso, bueno, pero había otro tema que yo dije, me encanta la pregunta. ¿Cómo es posible que en Costa Rica haya una empresa que sea la favorita de una institución muy grande y que lleva años adjudicándose y ganando concursos a vista y paciencia de la institución y de otra? Porque en el resto del mundo, esa empresa ha sido sancionada, condenada por hechos de corrupción muy graves, menos en Costa Rica. Aquí la empresa es Santa Paloma. Qué extraño, ¿verdad? Entonces yo decía, estamos con un proyecto de ley. Es que si esa empresa comete actos ilícitos fuera de Costa Rica, ¿quién me asegura a mí que aquí no lo va a hacer? Perdón. Tenemos que buscar la solución jurídica desde el punto de vista legal para que esas empresas no vengan con los tentáculos de la corrupción a distorsionar el mercado. Por eso me encantó esa pregunta. No sé si habrá otra por ahí. No, ya, de hecho, Alejandro, estamos llegando al final del webinar de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a ver un momentito que tengo aquí. Aló, aló. Aló. Tenemos una consulta de una participante, pero, ok. Giovanna Chacón. Sí. Giovanna Chacón, sí. Ahí le voy a pedir a ella que se conecte, porque ella tiene un ejemplo sobre una empresa que inhabilitaron a raíz de todo lo que ha expuesto hoy Alejandro. Entonces, Giovanna, le doy la palabra para que usted nos comente el ejemplo. Adelante. Gracias, buenas noches, Alejandro. Un gusto nuevamente estar compartiendo con usted y con los colegas acá presentes. Brevemente, sin quitarles mucho el espacio, efectivamente tuve conocimiento de una empresa que por solo el hecho de poner una carta falsa en una licitación a la que ella misma estaba licitando, esto pasó en el Ministerio de Hacienda, a los personeros de Hacienda se les hizo muy extraño, empezaron a investigar y resultó que la persona que decía la carta que había firmado en conjunto con los sellos, ella nunca había firmado esa carta. Se hizo el debido proceso a la empresa y la inhabilitaron para licitar con toda la administración pública durante 2 años. Considero que le fue demasiado bien con 2 años. Yo, administración, creo que le hubiera mandado los 10 años para que aprenda la lección. Ahorita en la actualidad hay un caso que se dio una carta falsa en una institución. Lamentablemente no tuve arte ni parte, ¿verdad? En ese concurso, pero creo que, por decirlo, y tal vez sonará un poco feo, gustoso hubiera denunciado ese hecho, porque considero que un oferente tiene que ganar de la mejor manera las ofertas, y mi responsabilidad como oferente es darle a la administración las herramientas para que ellos puedan hacer un análisis bien, para que ellos puedan ver la oferta lo más transparentemente posible. Uno de los principios, la legalidad, yo siempre les digo, transparencia, para mí es sumamente importante, y creo que esto en ese gremio, que fue en el gremio de la seguridad y vigilancia, marcó un precedente muy fuerte, el hecho de que inhabilitaran a esa empresa por 2 años, simplemente por valerse de una mala maña, que así lo llamamos popularmente,
dando datos de una carta de la propia administración que no eran ciertos. Entonces creo que acá sí se marca un precedente en algunos casos. Recuerdo palabras textuales de mi profesor Alejandro: hay que insistir, en algún momento me dan pelota. Sí, muy importante. Yo quisiera agregar a lo que dijo Giovanna algo. Funcionario público que se le pone en conocimiento de un delito, de conformidad a lo establecido en el artículo 281, inciso A del Código Procesal Penal, si no me equivoco, está en obligación de denunciarlo. ¿Qué pasa si no lo denuncia? Hoy, escuchando a mi amigo y colega Juan Diego Castro, él decía que hay omisión de labores. Omisión de labores creo que es. Pero por ahí hay otro delito que se llama favorecimiento personal. Creo que la omisión de labores, la pena que hay es ridícula. Ridícula. Entonces, muchas veces al que yo le estoy denunciando, finge demencia. Y no le interesa, porque la pena es ridícula. Esa es la verdad. Por eso es que hay que arreglar el Código Penal para sentar responsabilidades en las dos partes. Pero no solo eso. Vean qué interesante este otro. Porque aquí con nombre y apellido lo dice. Esta es la Ley contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Artículo 40. Nada más voy a leer el último, un parrafito que hay ahí. En todo caso, la Contraloría General de la República deberá denunciar ante las autoridades judiciales competentes los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan considerarse constitutivos de delitos. Yo he denunciado dos cosas a la Contraloría y curiosamente le tira la bola a las auditorías internas. Y estoy esperando que las auditorías resuelvan. Es más, estoy con un caso del MOP gravísimo, donde se puso en conocimiento el informe de investigación preliminar, ojo que se le pidió a la Contraloría, y se le puso el informe de investigación preliminar, se le dio a conocer al Consejo de Administración del CONAVI hace 14 meses. Hace poco le pregunté al señor ministro qué había pasado con eso y la respuesta fue: apenas lo estoy conociendo. 14 meses después, perdón, ¿qué pasa? Son hechos graves. No podemos seguir estando con paso de tortuga resolviendo problemas de corrupción. Por eso es que hay que entrarle a la ley y no vamos a tener una ley de compras públicas completas si no se corrigen estas cosas. Mentiras que se va a arreglar. No, no se va a arreglar. Tenemos que ser enérgicos en eso. Tenemos que poner y parar estas, porque la corrupción es una pandemia peor que la del COVID. Es una pandemia peor, que está carcomiendo el Estado, que está carcomiendo las finanzas públicas. Y es que no desconfío de los funcionarios públicos, no. Porque la gran mayoría son personas buenas y correctas, pero en todas las instituciones hay grupitos. Hay grupitos. Hace poco denuncié otro acto que también lo mandaron a la auditoría. Perdón, pero había un delito, ¿por qué me lo mandaron ahí si fue lo primero que les dije? No lo manden a la auditoría de esta institución. El tipo compró un Toyota RAV4 de 22 millones de colones y estoy seguro que era una coima de una licitación que él recomendó la adjudicación, porque se compra el carro un mes después. Y en el protocolo de la compra de la Toyota dice que el origen de los fondos está en el protocolo de otra notaria. Y cuando yo me fui a buscar el protocolo de la notaria, no existe. No existe. Y cuando le pregunté a la Contraloría, dígame por favor desde cuándo está haciendo declaración jurada este funcionario. Y me dice, desde el 2008 dejó de hacer declaraciones juradas, por eso no lo estamos investigando. Pero perdón, se reafirma entonces que ahí hay algo extraño. Y estoy esperando la respuesta de la auditoría. No la ha tenido. Y ojo, que ya tuvo que haber resuelto. Y la estoy esperando. Estoy esperando los 10 días para poder meter el recurso de amparo. Esas son las cosas que uno dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que mejorar porque todos somos los afectados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que hoy gentilmente estuvieron atentos y participando del
del webinar. De parte del Colegio de Ciencias Económicas, nada más agradecerles, que pasen una buena noche. Alejandro, no sé si quieres despedirte de la gente. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al Colegio de Ciencias Económicas por estar brindando esta oportunidad. Es una retroalimentación muy importante. Ojo, los funcionarios públicos, es bueno conocer de estos temas para poder hacer las denuncias necesarias. Solo así vamos a mejorar nuestro sistema. Solo así el gobierno va a dejar de cobrar impuestos, porque plata en Costa Rica sobra. Lo malo es que se la están robando. Ese es el gran problema. Bueno, Entonces, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. bueno, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches y ahí estaremos viéndonos próximamente en próximos webinars. Que Hasta luego. descansen. Hasta luego.